Y no solo en la vida real, en la realidad que nos toca día a día, nos pasan cosas como esta calamidad que estamos viviendo de tener una pandemia o cosas que solamente imaginábamos que ni siquiera en los libros podían pasar. Pero bueno, están aquí presentes y las tenemos que superar. Y algo similar pasó en el pueblo de Aldea del Norte, el pueblo donde vive Olegario Sebastián y su hijo Aurek, en el segundo tomo de esta novela, la continuación de la novela, que ahora les voy a empezar a leer. Voy a leer el capítulo número 13 que se llama El Temporal. Para adentrarlos un poco en la historia y sobre todo para aquella gente que se fue sumando estos días, que gracias por haberse interesado en la historia, les cuento que Aldea del Norte es un pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires que está lleno de árboles, es una zona muy, muy boscosa, tiene un poco de bosque, tiene un poco de campo argentino y que está situado estratégicamente frente a una laguna. Las casas de los habitantes son todas cabañas y en el caso de la cabaña donde vive Olegario Sebastián y el hijo de Sebastián, que es Aurek, se encuentra justo frente a la laguna y rodeada de frondosos árboles. Les cuento todo esto como para que ustedes un poco sepan de qué viene, porque yo al capítulo lo voy resumiendo para que no se haga tan pesado. Última llamada. Olegario se encuentra en Río de Janeiro cuidando a su papá. Aurek, el nene de Sebastián, se encuentra en casa de sus abuelos en Capital, razón por la cual Sebastián por esos días está solo en el pueblo. Con Olegario aún en Río, Sebastián se encargaba de llevar las riendas del hogar, trabajar en el sanatorio, criar a Aurek y velar por las tareas que Olegario le había encomendado. Así todo, el rubio papá nunca perdía el buen humor y esa inmadurez que por momento lo convertía en un adolescente. Una de esas tardes en que el pueblo se desinflaba y todo el mundo regresaba a sus hogares, mientras caminaba rumbo al suyo, el rubio papá de pronto notó algo en el aire de la zona. Al principio no supo qué podía ser. Una brisa que por momentos se tornaba brusca y luego se tranquilizaba rondaba la zona. El cielo, que hacía pocos minutos era diáfano y limpio, poco a poco se había cubierto de nubes grises. Era la primera vez que Sebastián, desde que vivía en Aldea del Norte, había presenciado un espectáculo como ese gran despliegue de cúmulos que le quitaban su lugar a las nubes arreboladas que solían decorar el paisaje del atardecer en ese pequeño paraíso porteño. Sebastián se detuvo un momento a mirar el show que se daba en el cielo, casi frente a la Sociedad de Fomento, donde sin demasiado preámbulo fue abordado por una de sus vecinas. Obviamente, ¿quién? Elsa, la esposa del presidente de la Sociedad de Fomento. ¡Sebastián, Sebastián!, gritó Elsa. «Elsa, ¿pasa algo? ¿No te enteraste del ciclón que se acerca?» «¿El qué?» «Un ciclón o gran tormenta, como quieras llamarlo, hombre», exclamó la mujer agarrándose la cabeza. «La verdad que ni enterado». «Ja, me imaginé. El hecho es que están dando en la radio y la televisión que va a ser más brava que la última sudestada. Así que tené cuidado. Tomaré precauciones entonces. Por lo pronto estoy solo. Auri se queda esta noche en la casa de los abuelos y hasta que Olegario vuelva de Brasil voy a estar solo en casa. Bueno, pero tened mucho cuidado. La casa de ustedes tiene muchos árboles grandes alrededor y la laguna está cerca. Así que te recomiendo que tengas cuidado». Sebastián agradeció y continuó caminando hasta que de pronto se topó con otra persona que lo llamaba. «¡Sebastián! ¡Sebastián!». «¿Nano? Sí, ¿quién más voy a ser? ¿El segundo Sombra? Ya te pareces a tu abuelo vos». «¿Lo qué?». «Nada, un pensamiento en voz alta. ¿Qué andas haciendo por acá?». «Pero, gurisito, me escapé del campo del abuelo. Escuché en la radio que se acerca un tornado y quiso avisarte». «¿Un qué?». «Un tornado, che, un ciclón. Vos ya sabés cómo hablo». Sí, pero me causa gracia tu tonada». Sebastián se sonrojó un momento, puesto que detectó al momento cuáles eran las intenciones de Nano al avisarle. «Gracias por preocuparte. Recién me contaron también que se acerca una tormenta, pero ¿no te parece que están exagerando un poco?». «Nah, ¿qué van a exagerar? Pero si los teros están gritando a los pavotes, che, y los caballos están meta a saltar en los corrales. Esto viene serio». «Ahora sí que me estás asustando», dijo Sebastián. Primer llamada del libro. Nano es un gauchito que vive ahí en la Aldea del Norte y que vino a cuidar a su abuelo, que es vecino de Sebastián y de Olegario. Y el pibe, desde que llegó, le pica un poco el corazoncito por Sebastián, así que cuando ve oportunidad de poder ir a tirarle los galgos, el pibe se acerca. Pero, bueno, nada, esta llamada solamente para no entrar en más detalle. Vuelvo a lo mío. Luego de despedir a Nano, que continuó su camino a caballo, Sebastián se topó con su tercera vecina, nada más y nada menos que Elena, la famosa dueña de Tipi, la perra Golden Retriever que ustedes ya conocen del primer libro. Sebas,
¿Te enteraste lo que está pasando? Sí, sí, Elena, no te hagas problema. Ya me dijo Nano, ya me dijo Elsa que se acerca un ciclón y que va a limpiar todo. Sí, pero no te lo tomes a joda. Y aunque dieron en la radio que la tormenta llegaría para la noche, me parece que vamos a tener lluvias antes. Ojalá no sea tan brava como dicen. Sebas, ¿tenés velas por si cortan la luz?, le dijo su vecina. Sí, tengo provisión de leñas, leña para la estufa y los consejos de Elsa de qué hacer si se me cae un árbol en la casa, dijo Sebastián con una risa. Bueno, me quedo más tranquila. Voy a pasear un rato más a la perra y me voy a encerrar en casa. Tené mucho cuidado. ¿Por qué tanto miedo, Elena? Porque después del agua que cayó con la última sudestada, la tierra aún está muy húmeda y si viene otra tormenta fuerte, los árboles, sobre todo los más viejos, no van a tener la suficiente fuerza para sujetarse. Y nuestra casa está en la zona boscosa, dijo Sebastián riéndose. Exacto, por eso tené cuidado y cualquier cosa me avisas, dijo su antigua vecina. Así lo haré, y vos también tené cuidado. De esta forma, una vez que se cruzó con tantos vecinos y frente a tantos avisos, Sebastián finalmente llegó a su hogar. Me adelanto un poco, el capítulo tiene casi 20 hojas, así que lo voy a ir resumiendo para no hacerlo demasiado largo. Una vez que Sebas se encontraba ya en su casa, ¿qué fue lo primero que hizo? Preparar el mate, como hacemos todos justamente a esta hora en este rincón del mundo. Una vez que la temperatura del agua estaba óptima, Sebastián colocó agua caliente en el termo y volvió a hacer living. Se sentó en el sofá y apoyó el termo y el mate sobre la mesa ratona que se encontraba frente al sofá donde se había sentado. De pronto una llamada de celular lo alertó. Papá, Auri, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ¿por? ¿No estás mirando las noticias? No, acabo de ponerlas, ¿qué pasa? Tené cuidado que parece un ciclón esta tormenta, exclamó Aurek. ¿Por allá está todo bien?, le preguntó su padre. Sí, pero está pegando muy fuerte. Afuera hay árboles arrancados, autos aplastados y el río de la Plata desbordó la costanera. Acá todavía hay viento, quédate tranquilo, pero en breve seguramente empezará a llover. Bueno, tené cuidado porque nosotros estamos en una zona donde no pegó tan fuerte, pero donde estás vos va a ser muy jodido. Auri, quédate tranquilo. Mandale saludo a los abuelos y te tengo al tanto. Gracias, un beso grande. Al terminar la conversación con su hijo, Sebastián se quedó algo preocupado, pues las imágenes de la pantalla del televisor eran más que contundentes, al igual que las que mostraban el exterior de la cabaña vidriada, las cuales eran menos alentadoras. Se acercó con la mate en la mano hasta el enorme ventanal de vidrio reforzado que daba a la laguna, y como si fuera una escena de una película de ciencia ficción, Sebastián miraba cómo el viento se combinaba con el agua y sacudía algunos de los botes y embarcaciones como si fueran cáscaras de nuez. Mientras observaba atónito, se dijo para sí: suerte que estoy acá adentro protegido. No terminó de decir esto que divisó una figura que él era conocida. ¡Tipi! Empezó a gritar Sebastián desde adentro de la casa. La perra de su vecina Elena había aparecido y se notaba perdida. ¡Tipi! Volvió a gritar Sebastián, llamándola. Lo cual, la perra, al escucharlo, fue hacia el hombre de pelo dorado, quien se había abrazado a un poste de la cabaña para sujetarse y que no se lo llevara el viento. Estando en la vereda de su casa, Sebastián acarició al animal y lo hizo entrar en la misma, mientras el viento furioso remolinaba hojas, ramas y papeles, uno de los cuales quedó pegado en el arrebatado cabello de Sebastián. Cerró la puerta de la cabaña y se dirigió hacia el teléfono con la intención de llamar a la dueña del animal, a quien le avisó que el perro se encontraba en su casa. Otra nota. Algunas partes las voy resumiendo para no hacerlas muy densas, como ya les dije antes, entonces por ahí diálogos y ciertas cosas las voy sacando. El hombre volvió con el mate, se sentó en el confortable sofá de la sala y la perra, que evidenciaba estar agitada, se echó a su lado. Tipi por un momento comenzó a agitarse más de lo que estaba inicialmente. Por instinto saltó del sofá y comenzó a ladrarle a su compañero, quien se puso de pie y, llevando una vela en la mano, comenzó a seguirla, hasta colocarse debajo del dintel que se formaba entre una de las paredes y la escalera que llevaba al primer piso. Allí se refugió Sebastián, haciéndose un bollo junto a la perra. Con ruidos desconocidos y cada vez más terroríficos, hombre y animal trataban de sobrellevar el apoteótico momento, mirándose y dándose ánimo cada uno a su manera. De esta forma transcurrió el terrible temporal, el que en su momento más álgido hizo su presentación derrumbando un gigante eucalipto que impactó de lleno en uno de los ventanales de la casa donde quedó incrustado. Esto provocó que la perra comenzara a ladrar asustada mientras Sebastián salía de su refugio
para hacer algo, lo cual era imposible teniendo en cuenta el tamaño de semejante calamidad. El árbol había atravesado por completo la ventana y había caído de lleno sobre el sofá, donde momentos antes él y Tipi se encontraban. Y en un chispazo de conciencia y viendo lo ocurrido, Sebastián pensó: la perra sabía que algo iba a venir y se refugió acá. Mejor voy a hacerle caso a su instinto, que está mejor que el mío. De esta forma, el rubio papá regresó al lugar donde se encontraba Tipi y se abrazó al cuello del animal. En tanto, un torbellino de hoja y agua comenzaba a invadir la casa por la abertura que se había producido en la pared lateral. Sin saber qué lo impulsó, Sebastián pronunció en voz alta un "te amo, hijo", "te amo, Oleg", y cerró los ojos, tratando de negar lo que estaba ocurriendo, en tanto su guardiana continuaba ladrando al viento que, como un invitado indeseado, deshacía todo lo que encontraba a su paso en el interior de la vivienda. Ruidos de vidrios rotos se mezclaban con cosas que volaban por el aire, sillas, pequeños adornos, lámparas y cuanto objetos se encontraba en la cabaña se convertían en los ingredientes de una licuadora gigante que arremolinaba las pertenencias de los habitantes de la cabaña. Esto fue lo último que recordó Sebastián cuando algo que le pegó en la frente lo desvaneció, mientras el sonido de la sirena del cuartel de bomberos alertaba que la tormenta había tomado ya la dimensión de un tornado y que se llevaría puesto todo lo que tuviera a su paso, en tanto el vendaval continuaba rompiendo todo lo que podía, incluyendo el interior del hogar de Olegario y Sebastián, que en pocos minutos, como si hubiera sido invadido por duendes invisibles, había pasado del orden al caos total. Aquí termina la mitad de este capítulo. Mañana les sigo contando cómo termina este capítulo 13 llamado El Temporal de Oleg y los Chicos Rubios. Gracias a todos por estar ahí.